Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas y por la oportunidad de vida que nos da para venir delante de su presencia, para pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y que sea Él quien dirija nuestras mentes y nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Bien, en esta hora venimos aprendiendo de los salmos, y en esta ocasión vamos a ver lo que es el Salmo 69. Salmo 69. Bueno, este es un salmo también que se puede titular mesiánico, porque tanto los sufrimientos de David como los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí también se puede aplicar. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y las corrientes me han negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de vida que nos brindas, que nos prestas, Señor, para venir delante de tu presencia, rogarte misericordia, rogarte de tu amor, rogarte, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes, papito lindo, a podernos corregir a través de la palabra, Señor, y la dirección del Espíritu Santo, para poder enmendar aquellas cosas, Señor, que a veces seguimos en una manera necia, Señor, practicándolas. Así que desde ya, Señor, te suplico que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia en la cual ahora estemos pasando. Igualmente, Señor, quiero suplicarte por nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hijos, nietos y bisnietos, como también por nuestros tíos, primos, sobrinos, y al igual, Señor, que por nuestros suegros y cuñados, que los guardes, que los proteges donde quiera que se encuentren, y que seas tú, Señor, ayudándoles en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Papito lindo, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que seas tú librando, Señor, a esa nación del ataque del enemigo, y que seas tú también, papito lindo, el que por favor guarde, Señor, a cada uno de los habitantes de ese país. Igualmente, Señor, por nuestro país, El Salvador, te clamo, por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo, por nuestras autoridades civiles y militares, y por cada uno de nuestros compatriotas y hermanos en Cristo, de que de igual forma se encuentran, Señor, en otros países, que seas tú guardándolos y protegiéndoles y ayudándoles en cualquier necesidad, que les ayudes a resolver cualquier problema, por cualquier situación que ahora estén pasando. En el nombre de Jesús, Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos pues con este Salmo 69 en esta hora, y lo que decía inicialmente, ¿verdad? Pues este Salmo es un salmo, se aplica a un salmo mesiánico, y vamos a ver por qué podíamos aplicarlo, y también cuál es la razón o el mensaje que lo da. Aparentemente en los primeros 3 versículos o todo el salmo podríamos verlo como un grito de angustia, como un momento de dolor, de sufrimiento, y que el salmista lo escribe, como también nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien igual pues hizo ese grito, ¿verdad?, de angustia cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Bien, entonces por esa razón es que digo que este pues es un salmo que se le considera
un salmo mesiánico. Así que desde ya vamos a entrar pues en esta situación para poderlo desarrollar hasta el versículo 5 15, donde hemos calculado que lo podemos hacer, ya que este salmo consta de 36 versículos. Bien, entonces dice: sálvame, oh Dios mío. Dice en la otra, bueno, este es un salmo de David, ¿verdad? Dice en el otro versículo: Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo. O sea, el salmista escribe este salmo, el salmista David, con la intención de exponer su dolor, su angustia, su problema, su situación que estaba pasando, en el cual cualquier persona en el mundo en este momento, igual cuando está en una situación difícil, cuando está en una situación pues no agradable, hacemos esa expresión: me estoy ahogando, me estoy muriendo, siento que ya la vida que tengo no es mía. Entonces ahí pues se aplica esta palabra para poder decir de que cada uno de aquellos que en algún momento estamos en situación difícil, pues le clamamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que desde el versículo 1 al 3 encontramos pues que nuestro Padre Celestial, que vamos a decir que está el salmista pidiendo un auxilio, pidiendo en oración al Señor que lo ayude, porque la vida que ahora está pasando, el momento que ahora está pasando, como muchos de nosotros podríamos decir, estamos en angustia, en sufrimiento, en dolor, y ya no aguantamos más la situación. Entonces, y por eso dice el versículo 2, dice: siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en angustia profunda, luchando contra la corriente. Cuando dice estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, o sea, en donde él no puede poner su pie firme. Esto es como cuando alguien, ya sea en el agua o en tierras movedizas o en un lodo, en un lodazal, decimos nosotros, que todo es blando. Entonces, por más que nosotros intentemos buscar o pongamos los pies así, ¿verdad?, en pinganilla, decimos nosotros, entonces no podemos encontrar poder poner el pie en lugar firme. Y esto me recuerda una vez estando a la orilla del mar. Por cierto, se había destapado en una bocana de aquí de la Zunganera, le habían dado puerta a un río, ya habían quitado el tapón para que toda el agua saliera hacia el mar. Y cuando eso sucedía, pues muchos íbamos a la playa, ¿verdad?, a tratar de pescar, de agarrar pescado, porque muchos pescados quedaban casi en lo seco. Entonces ahí aprovechábamos para irlo a agarrar. Pero el asunto fue de que yo quise pasar esa corriente cuando el agua se desbordó, cuando ya la arena, el tapón que tenía en la playa, pues ese tapón fue quitado y comenzó a fluir esa agua hacia abajo. Pues yo quise pasarme al otro lado porque dijeron: aquí hay más pescado. Y resulta de que cuando pasé por esa corriente, bueno, me fui hundiendo hasta llegar al cuello. Hasta mi cuello llegó el agua. Pero gracias a Dios pude con la punta del pie o de la bota que andaba, del zapato, comencé a acomodar saltitos, ¿verdad?, para no hundirme completamente. Y alguien pues me tiró una cuerda de la atarraya que andaba, y con eso me sacó. Entonces, y ahora que veo este versículo, me recuerdo de eso, cuando yo también andaba buscando un lugar firme con mi pie para no hundirme en la corriente. Entonces, la angustia que uno pasa en ese momento es bastante difícil, porque uno siente: hasta aquí llegué, ya me ahogué. Entonces, así es David, y el salmista dice, ¿verdad?, estoy hundido en cieno profundo. O sea, lo que dice en la lenguaje actual, que siento que me he
que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas, luchando contra la corriente. Ok, entonces muchas veces en la vida también nosotros, a través de los problemas, las situaciones, las dificultades, nos vamos a encontrar como que si estamos luchando contra la corriente. Y podríamos decir, en este momento podríamos estar diciendo que nos podemos encontrar luchando contra la corriente religiosa, ya que la corriente religiosa pues muchas veces adquiere fuerza y a través de su religiosidad nos quiere a nosotros pues hundir para creer que no estamos haciendo lo correcto y que estamos equivocados en cuanto a la palabra, en cuanto a la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo, porque el religioso cree que por medio de otras cosas va a encontrar la salvación. Pero nosotros a través de la Biblia hemos aprendido que la salvación únicamente viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le digo, esas son las corrientes que muchas veces nos pueden también a nosotros hundir. Si es que no estamos parados firmemente en la roca inconmovible que es Cristo. Entonces, por esta situación es que también nuestro Señor Jesucristo, acuérdese que vino a luchar contra la adversidad religiosa, que los debates y los señalamientos a tal grado que la verdad pues fueron ¿cómo se llama? Lo acusaron a tal grado de llevarlo a la cruz. Bien, entonces ahora dice en el siguiente versículo: cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta y los ojos se me cierran, y tú no vienes a ayudarme. O sea, que a veces en la angustia, en la situación, por más que oremos, por más que le pidamos al Señor, muchas veces sentimos que nuestras oraciones no tienen ninguna respuesta. Y eso muchas veces también nos llena de angustia y de decir, hombre, no me escucha, el Señor me ha abandonado, ha cerrado las puertas, sus oídos para no escucharme. O sea que podríamos decir, hasta ha cerrado mis ojos y no me escucha. Entonces, tanto el salmista, aunque nuestro Señor Jesucristo también lo dijo, Padre, o sea, ¿por qué me has abandonado? Entonces, recordemos que también nuestro Señor Jesucristo, cuando aún estaba en la cruz, cuando aún estaba pues siendo, antes de llegar a la cruz, el sufrimiento que él tuvo. Entonces, todo eso lo podemos ver aplicado en este salmo, como decía, al tipificarlo como un salmo mesiánico. Ahora dice en el siguiente versículo, que es el 4, dice: se me han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dice en la otra: tengo más enemigos que pelos en la cabeza. Muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelva lo que nunca robé. Entonces, aquí en este versículo, tanto el salmista como también nuestro Señor Jesucristo puede decir que él tuvo tantos enemigos y no hubo razón alguna para tenerlo. Entonces, nos damos cuenta que tanto el salmista como nuestro Señor Jesucristo pasaron por esta situación difícil y ahora pues lo están exponiendo. Tantos enemigos ha tenido y sigue teniendo nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero sin causa justificada. ¿Por qué? Porque el Señor, en vez de hacernos un mal, vino a hacer un bien a la humanidad. Claro, la humanidad en su sentido religioso, en su sentir de que no necesita de nuestro Señor Jesucristo y que no necesita de la palabra del Señor. Entonces, pues ahí prácticamente podríamos decir que que el salmista está viendo la situación difícil, cómo se han aumentado los enemigos que él tiene. Entonces, creo que había dado una mala idea del salmo en los primeros 3 versículos, o sea, en donde vemos que el salmista está abrumado por la desesperación, por el problema, por la situación, y en el 4, como dije, aquí explica por qué, cuál es el problema, y es el problema de los enemigos, que así como David tuvo enemigos, también nuestro Señor Jesucristo fue rodeado y odiado injustamente por todos los religiosos
y que se convirtieron en enemigos de nuestro Señor Jesucristo y no le como hombres sin misericordia, como hombres sin el temor de Dios, lo mandaron, lo condenaron y lo mandaron a la cruz del Calvario, lo sentenciaron para que los soldados romanos o el ejército romano lo crucificaran. Entonces vemos la situación difícil de nuestro Señor Jesucristo, que pasó en la cruz, o pasó antes de llegar a la cruz, y luego, pues, como decía, también David se vio rodeado de tantos enemigos que sin causa, y por eso dice, ¿verdad?, he de pagar lo que no me he robado, ¿verdad? Entonces, por eso dice, me exigen que les devuelva lo que nunca les robé. O sea, David no era un delincuente, David no era un malhechor. Sin embargo, la gente lo podía tipificar de esa manera únicamente porque él era un fiel siervo del Señor, y posiblemente así nos pueda pasar a nosotros en algún momento, que por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, bueno, vamos a ser perseguidos, vamos a ser quizás encarcelados, y nosotros vamos a tener que pagar con nuestras vidas por no renunciar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 5 en adelante, aquí podemos ver la situación que se está dando, porque el salmista, al igual que nuestro Señor Jesucristo, no fueron aprobados según su propio entendimiento, porque la mayor parte del pueblo de Israel no lo reconoció como el Hijo de Dios. La mayor parte del pueblo de Israel lo rechazó o no lo aprobaron, incluyendo a sus hermanos, ¿verdad? A los hermanos de Jesús, que no lo aprobaron como el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 5 que dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. O sea, de que en el versículo 5 David confiesa que es un pecador. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz, pues, y pagó, fue crucificado y pagó sin ser un pecador. Él se hizo pecador por causa nuestra, porque Él cargó con nuestros pecados para llevarlos hasta la cruz del Calvario, y por eso, pues, que a través de la muerte nosotros alcanzamos a través de la muerte y su crucifixión, derramamiento de sangre, es que nosotros podemos ser libres de pecado, porque si creemos que Él es el Hijo de Dios, si creemos que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos libertad, para perdonarnos y llevarnos también hasta la presencia de nuestro Padre Celestial, porque por medio de Él nosotros, al creer en Él, llegamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, pues Jesús es el camino, la verdad y la vida, que para llegar al Padre solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Bueno, en este versículo encontramos algo, bueno, dice en la otra versión, Dios de Israel y Dios del universo, tú eres mi Dios, tú conoces mis tonterías, no te puedo esconder mis errores, no dejes que por mi culpa queden avergonzados los que confían en ti, no dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. O sea, que del versículo 5 hasta el 7, hasta el versículo 5 y 6 podríamos decir que David se está presentando delante del Señor. Bueno, primero en el 5 él dice que es pecador, que se confiesa pecador delante de Él, pero también la preocupación. Él se siente preocupado que por sus pecados, que por su situación que está pasando. Ahora, pues, Él dice que Él es el Dios de los ejércitos, que Él es el Dios de la creación, Él es el Dios del pacto y es el Dios divino, pero Él pide que no sean avergonzados todos aquellos que lo siguen, todos aquellos que confían en Él. O sea, en otras palabras, aquí hay un detalle, que muchas veces nosotros, cuando nos convertimos en seguidores de hombres y no en seguidores de nuestro Señor Jesucristo, podríamos caer en el error
que como el líder cometió un error, como el líder hizo un pecado, el líder está viviendo una vida desordenada y no se ve un buen testimonio y que no esté cumpliendo la palabra de Dios, entonces dice, Señor, que por mi culpa los demás no vayan a dejar de creer en ti, que por mi culpa, por mis errores, por mi pecado, porque tú eres el Dios grande, maravilloso, tú eres el Dios guerrero, el que pelea las batallas por nosotros, tú eres nuestro Señor, el Adonai, y eres el Creador, que estos que han creído en ti, que por mi culpa no se vayan a desmotivar para poder seguir adelante, porque sabe, muchas veces hay personas que cuando siguen a un líder y ven que hizo un error, que cometió un pecado, entonces ¿qué hace la gente? La gente se resiente y huyen de la iglesia, pero también huyen de la presencia del Señor, porque en algunos casos, en algunos lugares, en algunas iglesias, eso ha sucedido. Como la gente estaba creyendo más en lo que el hombre decía y no en lo que Cristo nos enseña a través de la palabra, ¿qué pasó? Que él cometió un error, cometió un pecado, y ahora ¿qué pasa? Que todos se fueron de la iglesia, pero también al irse de la iglesia renunciaron a nuestro Señor Jesucristo, y ese es un grave error, y era la preocupación de David, que por su culpa todos aquellos que habían creído en nuestro Padre Celestial no se alejaran de él. Ahora dice el otro versículo, dice, por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, hasta mis propios hermanos me ven como a un extraño. Esta palabra del hermano del 8 y 9, aquí estamos viendo algo, que nuestro Señor Jesucristo, aún sus propios hermanos no creían en él, no creyeron que él era el Mesías, que él era el ungido, que él era el enviado, que él era el Hijo de Dios, sino porque le dicen, ¿y cuál es tu miedo? ¿Verdad? O sea, que incluso pues prácticamente como que lo rechazaron. Entonces David, cuando dice, por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, o sea, de que por causa de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Padre Celestial también, viene a ser aborrecido David, como vino a ser aborrecido nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido por los religiosos del momento, fue aborrecido por las autoridades eclesiásticas de Israel, y como dije, a tal grado que lo hicieron llegar a la cruz para que fuera muerto. Sin embargo, esa era la obra pues de Satanás, que estaba actuando en la mente y en el corazón de estos hombres para querer destruir al dador de la vida eterna, para querer destruir al que es el camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Pero la historia bíblica nos muestra pues cuál fue el fracaso, ¿verdad? Cómo es el fracaso de los religiosos. Ahora dice, por eso dice, por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, hasta mis propios hermanos me ven como a un extraño. O sea, no, a Jesús nunca lo vieron como su hermano. Y dice el otro versículo, el amor que siento por tu templo me quema con fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. O sea, de que, vamos a decir, este es el celo que sentía David. David era celoso con las cosas de Dios. David inclusive quiso construir el templo y tenía todos los preparativos, pero ese templo no lo construyó él, sino su hijo Salomón. Entonces, muchas veces por el celo que se siente de la casa de Dios, también por ese celo que Jesús lo demostró cuando él expulsó a los cambistas, o sea, a los que vendían el que cambiaba dinero, hacían los cambios de moneda, aquellos que vendían los animales, que habían hecho sus corrales dentro del atrio de la iglesia, o sea, del tabernáculo. Entonces Jesús también demostró ese celo, digo, porque han convertido la casa de Dios, la han convertido en cueva de ladrones, y esa es la razón por la cual
también David siente ese celo al darse cuenta que la gente no obedecía al Señor, al darse cuenta que sus hermanos israelitas, en vez de obedecer al Señor, obedecían las direcciones humanas. Y como siempre lo he dicho, que muchas veces creemos más en la filosofía del hombre que en lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso hay que tomar en cuenta la manera de cómo pues ver esta situación. Y cuando él dijo me consumió, o sea que le consume el celo de ver cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo y cómo también a él, a David, cómo lo trataron. Fue perseguido a tal grado que le querían quitar la vida, pero gracias a nuestro Padre Celestial, que siempre lo guardó, porque estuvo en medio de sus enemigos y no le hicieron nada. Ahora bien, dice el siguiente versículo: si me aflijo y no como, tengo que aguantar sus insultos. O sea, hablando ya del siguiente versículo, bueno, en el versículo 10, encontremos pues que dice en el versículo 10, dice, bueno, confusión ha cubierto mi rostro. Dice, voy a leer el 8 en la Valera: extraño he sido por mis hermanos y desconocido por los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperan cayendo sobre mí. O sea, de nuestros. O sea, esta palabra de nuestros prácticamente significa que no lo aprobaba, no aprobaba lo que él estaba haciendo. Así que por esa razón, él, cuando se sentía pues que el celo lo estaba consumiendo, y también los que dicen los de nuestro, los que rechazaban a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, también desaprobaron a Jesús. Así como desaprobaron a Jesús, también desaprobaron a David. Entonces, porque no les parecía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ahora, cuando dice el 10, cuando David se arrepiente, hubieron algunos que lo desaprobaron. Por eso dice, si me aflijo y no como, tengo que aguantar sus insultos. Dice, puse además silicio, bueno, lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. O sea, que aunque vieron de que estaba afligido, estaba ayunando, se había vestido de silicio, como dice el hombre, puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles que proverbio. O sea, en otras palabras, como dije, lo estaban desaprobando. Esto es como cuando alguien, pues con un mal récord en su vida, viene a los pies de Cristo y lo ven predicando, lo ven orando, o ven los demás que está dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que dicen? Vaya, mira, después de todo lo que ha hecho, hoy dice que es evangélico, hoy dice que es predicador, hoy dice que es aleluya. Mira, hoy ella anda con la Biblia bajo el brazo. Pues eso mismo hicieron con David. No aprobaban que él estuviera haciendo sacrificio, porque decían, no hombre, si fingiendo está, es cristiano del diente al labio, pero no es un verdadero hijo de Dios. Así nos tildan a muchos de nosotros, inclusive por esta situación. Por eso dice, vine a hacer proverbio. Lo tildaban de loco religioso, fundamentalista, que todo lo espiritualizaba. También lo ridiculizaban y también lo odiaban. Entonces vemos todo el sufrimiento de David en cuanto a las personas que no aprobaron y cómo lo tildaban, y además de nuestro Señor Jesucristo, cómo se burlaron en la cruz, porque dijeron, a otro salvó, ¿por qué no se salva? Cuando dijeron los religiosos, los líderes religiosos, a otro salvó, ¿por qué no se salva él? Y también fue odiado aún por el que estaba en la cruz muriendo junto con él.
¿verdad? Bueno, si eres Dios, ¿por qué no te salvas? Y sálvanos a nosotros también, una manera de burla. ¿Y cuántos? Y todos los soldados romanos, los religiosos, se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque no aprobaban que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ahora dice el 12, dice el versículo 12, hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. O sea, que tanto que David se convirtió en la burla de los religiosos y de los borrachos. Aún, como decía, el sumo sacerdote, al igual que el ladrón en la cruz, se burlaron de Jesús. Así se burlaron también de David todos aquellos que veían la fidelidad, o sea, no entendieron la fidelidad que él tenía para con nuestro Padre Celestial. No entendieron que él era un hombre fiel al Señor y que luchaba para que todos llegaran al conocimiento de la verdad. Lástima que, claro, por sus errores, acordémonos que David, pues, por Betsabé, que no era su esposa, y por todas las cosas que él hizo, pues todas esas cosas ahora, pues venía la gente a decir, ¿verdad? Después de ser un asesino, después de ser un fornicario, después de ser un adúltero, después de haber hecho tantas cosas, ahora se quiere justificar delante del Señor. Pero a nosotros, como quien dice, no nos va a dar a sol con el dedo. Entonces, esa es la razón cuando las personas en realidad no conocen el corazón del hombre, no conocen la mente, y que si alguien se ha apartado del mal, es porque quiere ser un hombre regenerado, es porque quiere ser una persona, pues, ser agradable delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, porque no quiere ser el mismo. Pero eso muchas veces, como repito, nadie lo entiende, porque cree que estamos fingiendo que somos nada más que unos locos, unos charlatanes, unos fraudulentos, y que no merecemos la gracia o el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay quienes que así lo consideran, que cuando una persona ha sido demasiado malo, no merece el perdón de nuestro Padre Celestial, no merece la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. ¿Por qué? Porque creen que es una persona imperdonable. Pero como quien tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, y Él es el único, pues, que nos puede ayudar para salir adelante. Ahora bien, dice, el amor que siento por tu templo me quema como fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Si me aflijo y no como, tengo que aguantar sus insultos, y si me visto de luto, tengo que soportar sus ofensas. Toda la gente, en el versículo 12, toda la gente del pueblo y hasta los borrachos hablan mal de mí. Imagínense hasta quiénes. Claro, por decirlo, cuando alguien, hablando de la borrachera, cuando alguien quiere dejar de tomar, y eso, pues yo también lo experimenté. Cuando yo dejé de tomar, fui a visitar el grupo de Alcohólicos Anónimos, y lo primero que me dijeron fue, los que eran mis amigos de copa, ¿verdad? De borrachera, este ya dejó de tomar porque lo manda la mujer. No, es que a este la suegra le pega. No, es que a este, si no obedece, lo van a echar de la casa. Y en fin, un montón de cosas. A tal grado que nadie quiere ver, como dice el dicho, a nadie le gusta ver cara bonita en cara ajena. O sea, en cara ajena. O sea, que no les gusta ver el cambio de la persona. Siempre quieren que esté en la misma situación. ¿Por qué razón? Porque aquellos que ya están convencidos de que no tienen ninguna salvación, que ya no tienen ni perdón, que ya no tienen la oportunidad de vida eterna, entonces ¿qué dicen? No, traigámoslo de regreso aquí, porque aquí pertenece, él no puede abandonarnos. Es que así es el diablo, muchas veces se va a oponer cuando nosotros estamos buscando a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón. Así que todos se van a burlar, todos se burlan, incluyendo la familia, cuando nos convertimos al Evangelio. Ahora, dice en el versículo 13, Dios mío, te ruego que me respondas en el mejor momento. Yo sé que me amas, así que ven a salvarme. O sea, que aquí en el versículo 13, a pesar de que David era vituperado por los demás,
más él en esa situación, él más se volvía a nuestro Padre Celestial, él más buscaba de su presencia, porque a pesar de que no había sido aprobado por los hombres, a pesar de que él había prácticamente había sido pues visto como lo peor, sin embargo él siempre buscó la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que nos enseña la palabra para nosotros. No importa que no nos tomen en cuenta, no importa que no nos llamen, no se comuniquen, no importa lo que quieran hacer en contra nuestra. Nosotros tenemos a un defensor, nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que son los que pelean por nuestras batallas. Entonces, por esa razón dice: Dios mío, te ruego que me respondas en el mejor momento. O sea, sabemos que en toda situación la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿y el mejor momento cuál es? No es el mío, es el del Señor. O sea, que todo lo recibimos en el momento de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que me amas, así que ven a salvarme. Claro, ¿cómo nos vamos a creer que nuestro Señor nos ama si hasta hoy todavía nos permite la vida? Si hasta hoy todavía nos permite tener un techo, una cama, nos permite el alimento. Bien, tantas cosas que nuestro Señor demuestra demuestra con nosotros, aún en las condiciones más difíciles. Ahí está el Señor. Entonces el Señor siempre está demostrando su amor. Ahora dice el versículo 3, 14 y 15: líbrame de los que me odian. Bueno, lo voy a leer en la versión en la Valera. Sácame del dolor y no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Dice en la otra versión: líbrame de los que me odian, sácame del barro en que me hundo, sácame de esta profunda corriente que me arrastra. Siento que me traga un remolino. O sea, en la Valera dice un pozo, dice, sí, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Sin embargo, cuando dice remolino, igual, cuando una persona cae en el agua, este es un simbolismo que tanto lo vive David, como también lo vive nuestro Señor Jesucristo, cuando sienten que todo el mundo está sobre ellos, cuando sienten que ya no hay esperanza, cuando sienten que ya no hay nada que se pueda hacer o quien los pueda salvar. Sin embargo, así como David clamó a nuestro Padre, así también nuestro Señor Jesucristo clama a nuestro Padre Celestial antes de morir, y cuando dice: en tus manos entrego mi vida. Y eso pues es lo que nosotros podemos ver aquí, porque muchos creemos que como ya no hay oportunidad de vida, en este sentido, en el versículo 14 y 15, pues que nuestro Padre Celestial en oración, o sea, que cuando vamos a nuestro Padre Celestial en oración y súplica, sabemos en quién confiar, porque todas las misericordias vienen de Él. O sea, que cuando nosotros confiamos en Él, que cuando nosotros venimos a sus pies, que cuando nosotros estamos buscando su dirección, mire, vamos a pasar dificultades, vamos a tener problemas. Sin embargo, quien nos levantará y nos sacará adelante de toda esa situación, entonces es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el 15 el salmista dice: que no me anegue la corriente de las aguas. O sea, David vuelve a ver o a hablar del símbolo del ahogamiento, cuando él se siente que se está ahogando, ¿verdad? Ya sea en la angustia, en la situación, en la dificultad, y siente que se ahoga, como cuando alguien se está ahogando, lo que decía, llegar pues a un agua, una corriente que lo arrastre, que uno siente que ya se ahogó. Entonces el abismo que el abismo se lo trae, o sea, siente como que si se lo está tragando la tierra. Y lo que dice en la otra versión, cuando dice no me des la espalda, pues estoy en problemas, date prisa, no, perdón, en el 15, sácame de esta profunda corriente que me arrastra, siento que me traga un remolino, no me dejes morir.
¿Sabe? Bueno, a veces en los ríos o en las corrientes de repente se hace un remolino, ¿verdad? Ya creo que muchos lo hemos visto. Y como a veces algún tronco, alguna hoja, alguna rama o algo por el estilo se lo traga el remolino. Muchas veces hay personas que cuando están en esa situación, tanto en los ríos, en los lagos o en los mares, que se hace ese remolino, son tragados por ese remolino, y dicen que media vez se lo tragó el remolino, ya no tiene oportunidad de vida, a menos que sea un buen nadador, una persona que pueda manejar bien el agua, pues puede lograr volver a salir a flote. De lo contrario, esa persona hasta ahí llegó y perdió la vida. Eso es lo que sentía David. David sentía que se estaba muriendo y que prácticamente la tierra se le venía encima cuando alguien está en una sepultura. ¿Sabe? Igual tuve otra experiencia. Era de un grupo de rescate de los bomberos. Yo fui bombero. Y resulta de que me mandaron a sacar a una persona que ya había fallecido haciendo un pozo de 88 varas de profundidad. Y cuando yo entro, bueno, yo me puse un equipo de respiración, de tanque de oxígeno, pero solo tenía para 15 minutos. Y aparentemente tenía que bajar por un espacio de unos 30 minutos en el trabajo que hacía allá abajo, de amarrar a la persona. Entonces me dijeron, mira, solo tenés aire para salir, pero para entrar así nomás. Pues resulta de que cuando yo iba hacia abajo, quizás como unos 10 metros había bajado, cuando de repente yo sentí que mi cuerpo ya no era yo, sino que prácticamente me desmayé. Y habíamos quedado, ¿va? Cuando estés allá abajo, menea el lazo 2 veces, o una vez, no, 2 veces. Menea el lazo que ya llegaste. Y cuando vengas para arriba, menealo 3 veces. Pues yo quería que me sacaran inmediatamente y comienzo a agarrar de la cuerda donde iba sostenido, ¿verdad? Y vale, meneala y meneala. Y veo como el pozo por el cual yo había entrado, donde estaba la persona fallecida, mire, comienza a hacerle así, ¿ve? Y sentí que se cerró a tal grado de que yo me desmayé y me sacaron con la cabeza hacia abajo, porque me desmayé, me solté del brazo y todo, pero quedé afianzado también de las rodillas, de las botas que llevaba, pues esa también no permitió que la cuerda se zafara y que muriera. Entonces, cuando dice él, no permitas, aquí lo que dice aquí que ni el pozo cierre sobre mí su boca. Lo que yo vi, cómo la tierra se cerraba, el pozo cerraba su boca, entonces David lo está tipificando como la muerte, o sea, la sepultura. Y así como en ese momento yo también vi que ya estaba muerto, vi que ya me había muerto y todo lo demás, entonces sentí una angustia. Entonces, todos sentimos angustia en un momento de dolor, de debilidad, de problemas, de situaciones por las cuales usted y yo, mi querido hermano, debemos de confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos ayuda a salir adelante. Así que, mis queridos hermanos, espero de que este salmo, pues ya dije, son 36 versículos los que tiene. Espero que este salmo nos pueda ser de mucha utilidad a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no nos olvidemos que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que tomes el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, que tomes el control de cada uno de nuestros hijos, control de vida y de seguridad en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros cónyuges, en nuestros hermanos en carne, como también nuestros hermanos en Cristo y cada uno de nuestros familiares, nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, por favor, Señor, guárdalos, protégelos y bendígalos y ayúdeles a salir adelante. Asimismo, Señor, una vez más te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestra nación, El Salvador, y por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, que los guarde, que los proteja y los bendiga donde quiera que estén. De igual forma, Señor, en este momento quiero suplicarte por nuestras familias,
aquellos que aún no se han rendido a tus pies y no creen en ti, que eres el único Dios, el único Salvador, el que nos pueda llevar a la vida celestial, a la vida eterna, que por favor, Señor, puedas tocar sus mentes y sus corazones para que abran su boca en este momento y te confiesen a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.